El día miércoles comenzamos una serie de mensajes, no sé si exactamente es así, que me llevará al próximo mes, tal vez, sobre el concepto del reino de Dios. El día miércoles estuvimos hablando específicamente sobre el Padre Nuestro, el concepto, el punto del Padre Nuestro, donde habla, venga a nosotros tu reino, porque es fundamental que se establezca el reino de Dios en la tierra. Es fundamental lo que le estaba diciendo al principio, el ser iglesia. Y el ser iglesia no es pertenecer a una iglesia, sino que el ser iglesia es ser yo el que transmite la palabra, ser yo el que irradia luz, ser yo el que muestra a Cristo. O sea, es complicada la cosa, es un poco comprometida, confrontativo también. Que sea yo el que refleja a Cristo, o sea, que alguien que me vea en mí a Dios. Llegar a ese punto es lo que significa justamente ser iglesia. Estar actuando como iglesia, pensando como iglesia. Esa es la vida del reino. El reino de los cielos no significa solamente ese evangelio, ese falso evangelio de la prosperidad que tanto daño hizo, sino que el reino de los cielos es el establecimiento del sistema, cómo funciona en el cielo, los sistemas y principios de Dios en medio de la tierra. No importa si la tierra, el país, la ciudad, el mundo está gobernado por el mismo diablo. No importa, no ese es el inconveniente. El problema no es quien mande allá, el problema es quien mande acá. Porque según quien mande acá y yo me establezco, en el lugar donde yo esté, va a mandar el que está acá. La iglesia tiene preeminencia. La Biblia dice que las puertas de la muerte no prevalecen contra la iglesia. Por lo tanto, y le repito, aunque sea el mismo diablo que esté gobernando, me refiero al diablo en persona, aunque sea el mismo diablo que estuviera gobernando, no prevalece contra la iglesia, no tiene autoridad contra la iglesia, pero es necesario que la iglesia se calce las botas, los calzones, y se ponga en el lugar que tiene que estar y haga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, el establecimiento del reino de Dios en la tierra es la forma, los sistemas, los principios, las maneras de Dios en nosotros y a través de nosotros en el resto de las personas. Decíamos tantas veces, varias veces, que solamente la iglesia tiene la autoridad y la capacidad de determinar los destinos proféticos del lugar donde estamos. Mateo capítulo 13. Empieza hablando Jesús. Bueno, en realidad empieza hablando todo el capítulo 13, lo que se llama las parábolas del reino. Así justamente se le dice al capítulo 13 de Mateo. Porque en 7 historias, qué curioso, ¿no? Dios siempre ahí haciendo esas cositas que las deja caer como quien no quiere la cosa. En 7 historias Él enseña qué es el reino de los cielos. Y para nosotros es importante entender qué es, porque si se tiene que establecer, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es lo que se tiene que establecer en este lugar? Cada una de estas 7 historias que van en forma consecutiva, en forma progresiva, en forma enganchada, no es casual ni siquiera el orden que tiene una detrás de la otra. O sea, imagínense que Jesús no va a hacer algo así por casualidad, como le pinta, lo que se le ocurrió, sino que Él tenía un plan, una manera y un propósito en todo lo que hacía. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene un plan, todo lo que tiene que ver con Dios tiene una estructura, todo lo que tiene que ver con Dios tiene una manera, tiene una forma, y así es como Él mismo operaba. Y cuando Él predica, enseña estas 7 parábolas, están encadenadas, dejándonos en sí mismas un mensaje. Las parábolas del reino son, y la tengo que leer porque si no, seguro me voy a olvidar, como cuando leo lo de las 5 solas del día de la iglesia, siempre me olvido una. Primera, la parábola del sembrador. Segunda, la del trigo y la cizaña. Tercera, la semilla de mostaza. Cuarta, la de la levadura. Quinta, la del tesoro escondido. Sexta, la perla del gran precio. Y séptima, la parábola de la red. Comienza entonces el Señor hablando de un hombre. No vamos a hablar hoy, en este momento, de la actitud de ese hombre, pero comienza hablando de un hombre
así empieza el versículo, un sembrador salió a sembrar. Empieza hablando de un hombre que tira una semilla. Inmediatamente empieza a hablar de cómo funciona, ¿cómo sigue? La semilla. Habla de la semilla que se puede mezclar con otra. Inmediatamente después de esa semilla habla de una semilla más pequeña. Inmediatamente después de la semilla más pequeña habla de algo que también es mucho más pequeño, pero que cambia el lugar donde está, la levadura. Inmediatamente después de la levadura vuelve y sigue hablando ahora del tesoro escondido, que así como la levadura escondida en la masa, un tesoro escondido tenía que ser encontrado, rasgando, haciendo agujeros, buscando ese tesoro escondido, y lleva inmediatamente a la perla de gran precio escondida dentro de su madre perla, y termina con la parábola de la red, que es esa red que recoge gran cantidad de peces. Algunos se caen, otros desaparecen, pero los que permanecen son los que forman el reino de Dios. Por lo tanto, las parábolas del reino van desde la semilla hasta la cosecha. El reino de los cielos se establece desde el principio de la siembra y la cosecha. El reino de los cielos es un mecanismo de siembra y cosecha. El reino de los cielos es un mecanismo en el cual Dios, cuando nos habla, nos enseña, cuando Dios nos dirige, todo lo que Dios hace para con nosotros tiene que ver con siembra y cosecha. Antes que se asuste y alguno por ahí empiece a pensar, ya empezó a hablar de guita, ya está agarroneando. En realidad, sembrar dinero es lo más fácil. En algún momento de su vida debería ser lo menos preocupante, pero lo más sencillo, porque si usted tiene o consigue poner plata, calma la conciencia, calla el corazón, y usted ya está tranquilo y sigue haciendo lo que quiera con su vida. Hay otras cosas que son más importantes que el dinero para sembrar. Todo lo que tiene que ver con el reino es un mecanismo, es un sistema de siembra y cosecha. Génesis capítulo 8, versículo 22, en el principio, ahí cito nomás, le decía del diluvio, cuando Dios está en ese proceso de recreación de la humanidad, en ese proceso donde lo manda después a Noé, que nuevamente tiene que, lo que Adán hizo mal, Noé tiene que hacerlo bien nuevamente, volver otra vez a formar una humanidad, una raza, volver a establecer un lugar, un principado, volver a establecer principios. En esa época, en ese mismo momento, Dios dice esta palabra, sí, gracias, si no, así no lo busco. Mientras la tierra permanezca, esto es inmediatamente después del diluvio, después de los 40 días de lluvia y de casi todo el año, porque en total completo fue un año, que estuvo la tierra inundada. Después de un año, cuando empezaron a bajar las aguas, Dios dice esto y deja la señal de un pacto que Él hace con la tierra. Y en esa misma señal de pacto llega a este punto donde dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra, que eso significa sementera, no cesará la siembra y la cosecha, que eso es lo que significa siega. El frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Para hacer una pregunta un poco tonta, para ponernos bien en posición de lo que estamos hablando, yo tendría que preguntarle, a ver, ¿usted qué piensa? ¿La Tierra existe todavía? Me asusté. ¿El frío y el calor, el invierno y el verano existen? Si existe la tierra, si existe el frío y el calor, existe el invierno y el verano, ¿el día y la noche existe? Si existe el día y la noche y todo lo demás, entonces Dios no va a hacer el 75% y el 25% no le hace caso. Por lo tanto, entonces también existe el principio de la siembra y la cosecha. ¿Qué significa que sea un principio? Primeramente, que está aplicado en el comienzo de los tiempos, y en segundo lugar, que todo gira alrededor de la siembra y la cosecha. Pero ¿cómo funciona la siembra y la cosecha? ¿Cómo funciona el mecanismo de siembra y cosecha? Usted va y tira una semilla en medio de la alfombra y de golpe le sale una iglesia. Usted va y tira unos mangos por ahí y de golpe aparece un banco. El mecanismo de siembra y cosecha, Marcos capítulo 4, versículo, ¿dónde está? 26 al 29. Ayúdame, por favor. Gracias.
Así es el reino de Dios. Mire qué cosa, ¿no? Otra vez, involucrando y hablando del reino de Dios. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, siembra, vamos, y duerme, esa es la parte que más le gusta a usted, y se levanta, esa es la que menos le gusta. De noche y de día la semilla brota y crece sin que el fulano se entere. O sea, pasamos al 28, esperarlo ahí. Usted planta una semilla, la sembró, supongamos que la plantó bien, se va a dormir y no sabe cómo funciona la cosa. No sabe qué pasa adentro. O sea, tengo que dar una mala noticia. No depende de usted. Y tengo que darle otra mala noticia, pero depende de usted. No depende de usted que crezca, pero depende de usted que esté preparada para ser crecida. Una vez que se siembra, no existe mecanismo en el reino de Dios, no existe mecanismo en el reino de los cielos sin comenzar por una siembra. Todo en el reino de Dios se involucra en siembra y cosecha. Una vez que usted siembra, que puso esa semilla, se va y se corre esperando que Dios haga la obra, como dice el apóstol Pablo, hablando en un momento sobre la controversia, la discusión que había con otros predicadores, por un tal Apolos que se lo conocía en el lugar, que no estaba con ellos, pero se había generado una grieta, no de parte de los apóstoles, sino de parte de la gente. Entonces estaban los que decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Siempre, el ser humano siempre va a buscar contienda, confrontación, división, competencia. Eso es natural. No es tan malo como algunos piensan, es natural. Se establece esa confrontación y Pablo en un momento dice, mira, a mí no me importa los que digan, unos son de Apolo, otros son de Pablo, no me interesa. Acá hay una sola cosa que es la que importa, dice el apóstol Pablo. El que da el crecimiento es el Señor. Podrá haber sembrado uno, podrá haber sembrado otro, no importa quién sembró, el crecimiento lo da el Señor. Es fundamental que yo haga mi parte es sembrar. El crecimiento lo da el Señor, sin que yo me involucre, sin que sepa cómo. Es más, dice, te fuiste a dormir y sin que sepas cómo, empieza a germinar. Versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. La semilla sola tiene en sí mismo el poder de la vida. Eso es lo que está diciendo. La semilla que usted siembra, en el área que usted siembra, en el concepto, ministerio, contexto que sea, la semilla que usted siembra tiene escondida en sí mismo la vida. De suyo lleva fruto. Cuando esa semilla que puede parecer seca o muerta entra en contacto con la tierra por sí sola no hace nada, la semilla por sí sola no hace nada, pero cuando la semilla entra en contacto con la tierra, me gustaría que buscara en YouTube algún video sobre la germinación o recordar alguna, no sé si lo siguen haciendo ahora, no me acuerdo si las nenas lo hicieron. El famoso el vasito cuando el olor a podrido te llenaba, te perfumaba toda la habitación, el poroto podrido ese. ¿Se sigue haciendo? ¿Sí? Pero si lo ve en un video, es fascinante cómo el proceso de siembra, incluso el proceso actual de siembra, búsquelo, cuando la semilla cae a la tierra, literalmente cae. O sea, usted va a plantar una plantita, hace un pocito, pone la semillita, lo tapa con tierrita, le echa agüita. Hace todo ese laburito. Pero el sembrador en el campo no hace eso. Imagínese el sembrador en el campo teniendo que semilla por semilla enterrar, ponerle tierra y poner agua. El sembrador en el campo, las máquinas de siembra tiran las semillas sobre la tierra, punto, nada más. Y es fascinante ver en los procesos acelerados, además gracias a la tecnología, cómo cuando se empieza a activar lo que la tierra tiene y despierta la semilla cobra vida. Y aún antes de empezar a germinar, la semilla empieza a caminar. Y se entierra sola. Empiezan a salir las primeras puntas que se llaman radículas. Con eso se agarra a la tierra y una vez que se agarró a la tierra como una garrapata, ahí empezó a formarse la raíz y es fascinante ver, por ejemplo, un poroto cómo se metió. Se enterró solito. El proceso mágico, para darle un poco de misticismo, milagroso de la siembra y la cosecha.
La semilla no es nada en sí mismo, la tierra no es nada en sí misma, pero cuando se encuentran, cuando se unen, un principio espiritual, aparece el milagro de la vida. El óvulo en sí mismo no es nada, el esperma en sí mismo no es nada, pero cuando se encuentran y se unen, aparece el milagro de la vida. Todo en el reino de Dios, todo en el reino de los cielos, corre alrededor de la siembra y la cosecha. Salmo 126, versículos 5 y 6, dice, y ahora le voy a explicar del proceso, ahí ya enseguida, ya en 5 minutos terminamos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, eso es un himno también, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cómo funciona el proceso de la siembra? Usted no sabe cómo, el crecimiento lo tiene el Señor, pero usted tiene que hacer el trabajo esforzado, esperar la respuesta, y la respuesta viene de parte de Dios. Cuando usted va a cosechar, vuelve con gozo a haber visto la respuesta de lo que hizo en el Señor. Todo en el reino de Dios gira alrededor de la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6, y con eso ya termino, versículo 7 en adelante. Comenzamos ahí precisamente con ese versículo. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Todo, no solamente dinero, todo lo que usted siembre, eso mismo cosechará. La siembra lleva un proceso y la cosecha depende de ese proceso. La siembra lleva un esfuerzo y la cosecha depende de ese esfuerzo inicial. En el medio, usted no tiene que hacer nada, solamente esperar. Espera con angustia, espera con llanto, hasta el momento en que puede ver el resultado y tiene el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Pero todo lo que haga, será cosechado. Las decisiones que tomes, las palabras que digas, las acciones que ejecutes, todo lo que sembrás será cosechado. Y de la misma especie, usted no siembra una semilla de limón y cosecha una sandía. De la misma especie, todo lo que usted siembra de esa misma especie y en forma proporcional según la especie, es que va a cosechar. Si usted siembra rencor, va a cosechar rencor y odio. Si usted siembra maldición, va a cosechar maldición. Tal vez usted quiere sembrar maldición por como nos pasó la administración de esta noche, por lo que le hicieron, como lo atacaron, como lo acusaron, como le mintieron, cómo lo usaron y cómo le robaron. Entonces, su siembra quiere decir que se muera, que reviente, que se pudra, que le parta un rayo. O si no, tal vez es un poco más espiritual y hace como yo. Digo, Señor, que el Salmo 109 se cumpla en su vida. Que donde David empieza a maldecir a todo el mundo. Todo lo que usted siembre será cosechado. Pero es necesario que tenga cuidado con lo que siembra. Y es necesario que se detenga a ver lo que siembra. Le vuelvo a repetir que la tierra por sí sola no sirve. No vale. La semilla por sí sola tampoco vale. Pero la parábola del sembrador, de la cual no voy a avanzar, solamente le menciono esto, quedará para la semana que viene. La parábola dice que ese hombre que empezó a tirar semilla, cayeron en distintos lugares, en distintos tipos de tierra. Y era la misma semilla que cayó en distintos tipos de tierra. Y no fue la culpa de la semilla, y tampoco fue la culpa de la tierra. Pero esa misma semilla, según el distinto tipo de tierra, dio distintos resultados. En 3 de ellas, el 75% se perdió. Y del 25% restante, dio un rinde, así se dice en la agricultura, dio un rinde tremendo. Porque la parte más grande fue al 100 por 1. Pero todo lo otro se perdió. Repito, y acá salen
las mentiras y los engaños respecto a dónde sembrar. No, fulanito porque es buena tierra. No, tal iglesia porque es buena tierra. No, tal persona, tal ministerio porque son buena tierra. No importa la tierra. Importa lo que usted hace con la semilla. Ese sembrador la revolvió donde caía, no le importaba dónde. La tierra no tiene la culpa. La semilla no importa. La semilla tiene la vida. La tierra la enciende. Cuando se conectan en el lugar apropiado, en la forma apropiada, cuando usted la va a tirar en la forma apropiada, usted es el responsable. Ni la tierra, ni la semilla. Uno es el responsable. Tiene que fijarse las decisiones que toma. Tiene que fijarse lo que siembra. Tiene que mirar conforme lo que quiera cosechar, lo que va a sembrar. Y tiene que esperar conforme lo que quiera cosechar, el tiempo de esa cosecha. Toda siembra tiene un proceso y toda cosecha depende de ese proceso. No sea tan necio de en un momento determinado tal vez, y ahora sigo leyendo Gálatas que lo corté ahí, abortar la cosecha. Porque se aburrió. Porque dijo, demasiado esfuerzo. Nunca mida su vida, no mida su vida según el esfuerzo de lo que le da la siembra. Mida su vida según el valor que le da la siembra. No analice su vida según el cansancio, el esfuerzo, la dedicación. No, mira todo lo que estoy haciendo. Nunca mida su vida de esa manera. Mida su vida según el valor que le da a la semilla, en la actitud que usted la siembra. Estoy sembrando porque amo, bendigo, me interesa. Según lo que sea, podría dar infinidad de razones distintas. No quiero detenerme en ninguna. Fíjese lo que está en su corazón. Tampoco mida según el resultado. Porque tal vez el resultado todavía no lo ve. Y porque no ve el resultado, aborta la semilla. Le tiró sal a la tierra, le tiró queroseno encima, se la vendió a otro, se fue a otro lado. Acá no crece nada. Y después de golpe empezó a brotar y la termina cosechando otro. No mida su vida según el esfuerzo, el agotamiento, el cansancio. No mida su vida según la cosecha. Mida su vida según la intención que tiene al sembrar. Repito, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. No me quería adelantar porque casi le leí este versículo. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Si no abortás la cosecha, si no abortás la siembra. Versículo 10 y terminamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. No mires la cosecha, no mires el resultado, no mires la tierra, no mires la semilla, no mires el esfuerzo. Mira tu corazón, mira tu intención, mira por qué lo haces, mira la motivación. Creo que en un momento en la administración, antes de empezar, recitaste Corintios, me parece, ¿no? Todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Por medio nuestro. Por medio de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Para la gloria de su nombre.